Retornando nuevamente con ustedes, como le habíamos anunciado en el primer segmento, nuestro invitado del día, el doctor Miguel Ángel López. Buenos días, doctor López. Muchas gracias, doctor Boviera. Un placer estar aquí con ustedes Y para... un privilegio tenerlo en nuestro programa. Cuéntenos, doctor López, ¿qué es la córnea? ¿Cómo influye en el eje de los espejos del ojo para mantener una visión? ¿Y qué puede suceder en la córnea para afectar nuestra visión? Como sabrás, es muy importante conocer la parte que uno considera como la primera entrada, que es donde entra la luz para uno poder visualizar. Y aquí tenemos un ojo donde podemos señalar con mucho más precisión lo que es la córnea. La córnea es la ventana del ojo y aquí la podemos observar. O sea, por esta parte entra la luz. Si uno abre este ojo va a poder visualizar claramente que la córnea es como un vidrio, o sea, es donde la luz puede penetrar y esa penetración que hace lo que va a iluminar dentro la parte que se llama la retina y es donde se va a poder entonces visualizar los objetos. Si realmente hay una opacidad por cualquier trauma como una quemadura química o puede ser por cualquier trauma realmente por una herida corneal o puede ser por cualquier afección congénita como un leucoma o ya cuando pacientes tienen se le debilita la córnea como en el caso de un keratocono, entonces comienzan a ocurrir distorsiones que no van a poder hacer que la persona vea claramente. O sea, para nuestros amigos edificar, nuestros amigos televidentes, ¿podríamos comparar la córnea con la mica o el cristal de su reloj? Yo creo que eso es así. Por eso uno lo primero que ve en el ojo es lo que se llama básicamente el iris, que es lo que le da el color al ojo. Okay. Pero realmente delante de ese color que uno tiene hay una capa transparente que es la córnea. La córnea corresponde a los 2/3 anteriores del ojo y la otra parte está recubierta por la parte blanca que vemos, que es lo que se llama la esclera. Doctor López, ¿por qué hay una diferencia en cuanto a la transparencia en la córnea y la opacidad o la estructura blanca que sería la esclera en el ojo? Realmente lo que influye en este caso es por las condiciones y las propiedades directamente que tiene la córnea. La número uno y la más importante es que la córnea es completamente avascular, o sea, no tiene vasos sanguíneos. Okay. Al no tener vasos sanguíneos, eso permite que ella misma reciba una nutrición externa por la parte directamente de la película lagrimal, que juega un papel súper importante en esto, en la lubricación y en que haya una buena superficie ocular. Y segundo, hay una capa importante que se llama, o sea, la córnea, para explicarlo con más detalle, tiene 5 capas. La parte externa, que es la que se llama el epitelio. Lo que pasa es que este epitelio es diferente al epitelio que tenemos en la piel. Este es un epitelio que no tiene queratina y la queratina es lo que resiste que el agua no le penetre a uno dentro del cuerpo. Como la piel. Como la piel. Pero ese epitelio no tiene queratina y al no tener queratina entonces es transparente. Okay. Luego sigue una capa, segunda capa, que se llama la capa de Bowman, que es donde ese epitelio soporta y se fija a ella. Y luego viene el 90% de la córnea, que está compuesto básicamente por agua, se dice casi en un 90% por muchas fibras de colágeno, pero que corresponde en su mayoría a la parte directamente del estroma. Y luego sigue la capa de Descemet y finalmente el endotelio. Y el endotelio esa es la parte más importante porque es la capa más profunda y esas células tienen la capacidad de que no se regeneran. O sea, uno nace aproximadamente al nacimiento con 3.000 células. Cuando esas células uno va avanzando en la edad, se va perdiendo esa capacidad de las células y puede ser que uno cuando tenga 60 años puede tener 2.500 células, pero ellas mismas no se reproducen. O sea que esas células no tienen la propiedad de multiplicarse como las células del epitelio corneal. Okay. Pero esta célula es donde está la bomba que saca todo ese líquido que entra a la córnea y puede mantener ese estroma con esas fibras que puedan permitir que se convierta en una ventana, en un vidrio, por así decirlo, y uno pueda mantener una buena visión. Doctor López, muchas veces nuestros pacientes se quejan de que se frotaron el ojo de una manera inadvertida y van a presentar lagrimeo, molestia a la luz o fotofobia. ¿Cuál de todas estas capas que usted ha mencionado es la que tiene algún tipo de lesión inicial?
Realmente el epitelio, y básicamente ocurre eso, las personas que, por ejemplo, las madres que tienen sus niños, le dejan las uñas largas y en un descuido el niño le introduce el dedo en el ojo y le produce una erosión corneal, o sea, se produce una apertura del epitelio y eso va a ocasionar una fotofobia, molestias oculares y puede pasar hasta cualquier otra persona sin querer, se puede entrar el dedo en el ojo y producirse esa erosión, también un trauma como esas personas que trabajan también soldando por no protegerse directamente o sea, no se protegen para eso, entonces se produce una queratitis a la luz ultravioleta y le va a producir entonces una queratitis corneal que también le va a afectar a la córnea. Doctor López, ¿cuál es la importancia? Usted mencionó anteriormente lo que es la película lagrimal. ¿Cuál es la importancia de estas lágrimas en relación a la córnea para que nuestros amigos televidentes se edifiquen en esta relación que tienen lágrimas y la superficie ocular? Como sabrás, se dice que la primera capa de la córnea realmente no es el epitelio, sino que es la película lagrimal. Okay. Y esto... ¿Qué función tiene esa película lagrimal? Es súper importante porque para que pueda haber una buena visualización también, tiene que haber ese líquido que permite que mantenga una superficie ocular completamente estable. O sea que una inestabilidad por una disminución en la producción, por cualquier afección relacionada, por ejemplo, pacientes que tengan quemadura química o pueden tener un Steven Johnson, que son enfermedades inmunológicas que van a afectar directamente la glándula lagrimal, produce una disminución en la producción de la lágrima y eso va a conllevar a una resequedad ocular y muchos pacientes que tienen enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoidea o cualquier enfermedad inmunológica va a ocasionar una disminución en la función de la película lagrimal, produce ojo seco y el paciente tiene que estar constantemente entonces lubricándose para poder mantener una visualización, una mejor visión. ¿Una alteración en la película lagrimal interfiere con la visión del paciente? Que muchas veces van a la consulta y nos dicen que tienen que parpadear o luego de varios... Por supuesto que sí. Por ejemplo, los pacientes que van a ser sometidos o tienen afección directamente de los párpados, como una blefaritis, que es una inflamación de los párpados, o pacientes que van a ser sometidos a cirugía refractiva. Antes de ser sometidos a cirugía refractiva, deben de saber que tienen una buena película lagrimal, porque la película lagrimal disminuye en los pacientes que son operados de cirugía refractiva y entonces si no tienen una buena película, pues la visión disminuye por esa pérdida de la cualidad de la película lagrimal. Doctor López, ¿se produce constantemente lubricación o lágrimas en nuestros ojos, aunque no se noten en nuestra mejilla? Por supuesto que constantemente en cada parpadeo, realmente parpadeamos cada 14 a 15 veces por minuto. Y ese parpadeo constante que tenemos en nuestros ojos va a estar produciendo constantemente lágrimas. Como sabrás, hay dos puntos lagrimales por donde continuamente se va yendo esa película lagrimal. Es un punto superior y un punto inferior que van directamente hacia la nariz. Por eso cuando nos instilamos unas gotas en los ojos, esa gota directamente pasa a los conductos lagrimales y se va directamente a la nariz y por eso a veces sentimos ese sabor de la gota cuando lo instilamos. Ok. Doctor López, cuando tenemos una infección en el ojo que nuestros pacientes refieren la conjuntivitis, ¿puede esto alterar la córnea? Realmente sí. Depende del virus, o sea, depende del mecanismo de infección que se produce. Como tú sabrás también, las infecciones por la conjuntiva pueden ser directamente por bacterias, pueden ser por virus, pueden ser por clamidias y esos mecanismos va a depender directamente cuál se afecte. Pero cuando hay una conjuntivitis como la que usualmente tenemos en nuestro medio, básicamente, que son conjuntivitis virales, esas epidemias, el virus más frecuente es el adenovirus.
Y ese adenovirus produce lesiones directamente en la córnea que producen una queratoconjuntivitis, o sea, desarrollan una conjuntivitis complicada. Y no solamente el paciente lo nota a los inicios de la enfermedad, sino que lo anota básicamente a los 15 días, que porque han perdido la visión. Y básicamente se desarrollan unos infiltrados subepiteliales en la córnea y eso va a disminuir la visión y eso necesita tratamiento porque en muchas ocasiones dura a veces 2 años en desaparecer. O sea que no son una conjuntivitis común, sino que son conjuntivitis realmente complicadas. Doctor, en nuestros pacientes que usan lentes de contacto, ¿pueden alterar o producir algún daño directo en la córnea por el mal manejo o exposición a irritantes o contaminaciones de estos lentes? Realmente está completamente en lo cierto. Todo eso va a producir mucha afección directamente y el manejo que se le da a los lentes de contacto cuando no tenemos una buena educación y no somos responsables de que los lentes de contacto deben de usarse con sumo cuidado, pueden ocasionar no solamente resequedad en los ojos, sino que puede producir hasta infecciones corneales. Okay. Y las infecciones van también que pueden ser hasta bacterias que infecten el ojo y ahí hay un sinnúmero de bacterias como la más frecuente que es la Pseudomonas aeruginosa. Podemos tener que ese es un microorganismo que en 24 horas puede completamente destruir la córnea. Podemos tener infecciones también por herpes o por virus. Podemos tener infección por acantameba, el cual es un protozoo que afecta completamente la córnea y se deposita ese en el lente y produce un dolor completamente insostenible. Okay. Entonces, es muy importante el cuidado de los lentes de contacto, saber que es una responsabilidad si usted quiere mantener una buena visión y que sus ojos no se afecten por ese lente. El que no usa el lente correctamente puede básicamente perder hasta su visión. Doctor, ¿cómo interpreta el paciente que está experimentando alguna alteración en la córnea? ¿Qué es lo primero que el primer síntoma que tienen nuestros pacientes con algún tipo de complicación por el uso de lente de contacto? Primero, el ojo rojo. Segundo, sensación de cuerpo extraño. Y tercero, mucha fotofobia. Si usted siente esos síntomas, no sigue usando el lente de contacto. Lo ideal es de continuar esos lentes. Y acuda a su oftalmólogo para que su oftalmólogo entonces le ponga su tratamiento y evite cualquier infección, porque las infecciones corneales se desarrollan rápida y agresivamente y usted puede perder su visión si no tiene mucho cuidado con eso. Cuando estas situaciones ocurren, ¿qué lesión puede dejar alguna lesión permanente en la córnea que amerite cirugía, trasplante, etcétera? Realmente lo más importante es controlar el proceso infeccioso inmediatamente, o sea que el paciente tiene dolor. Si usted tiene dolor en un ojo, sea por cualquier tipo, no se trate en su casa. Inmediatamente acuda a su oftalmólogo porque las consecuencias y las complicaciones que pueden ocurrir son realmente severas. Y entonces es necesario que usted utilice, visite a su oftalmólogo y sepa que puede hasta perder su visión. Y hay inclusive casos que tenemos que hacer un trasplante en caliente para poder controlar esa infección. Responden cuando usted menciona en caliente, cuando tenemos el proceso infeccioso activo. Cuando está el proceso infeccioso activo y también cuando tiene debilidad corneal porque se va derritiendo la córnea. Entonces si se derrite ya hay que, para evitar que llegue el punto final donde hay que hacer una enucleación o completamente sacar la parte completamente del ojo. ¿Es frecuente esto en la consulta diaria? Realmente es frecuente y gracias a Dios que en los últimos tiempos la gente tiene un poco de conciencia y acude rápidamente porque mientras más rápido y se diagnostica, pues más rápido se controla la enfermedad. Okay. Tenemos medicamentos, antibióticos, sustancias que nos ayudan a controlar esa infección, porque si la infección sigue progresando y depende de la severidad que tenga, si es central, en la periferia, va a depender de que usted pueda volver a usar lente de contacto o que usted necesite un trasplante de córnea. Okay. Doctor López, con su permiso, interesantes explicaciones y mucha información para nuestros pacientes. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial. Cuando retornemos vamos a entrar
en temas más profundos que van a ser de su interés para preservar su visión aquí en Ojo con la Vista. Volvemos en un momento.